Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil Ibrahim Seyhan fue hospitalizado de urgencia y Esla Turkoglu pasó la noche entera a su lado. Esta inesperada situación ha generado una ola de preocupación y comentarios en redes sociales. Todo ocurrió de forma repentina. Durante una jornada de grabaciones, Halil se sintió mal y tuvo que ser trasladado a un hospital cercano. Algunos miembros del equipo afirman que el actor presentaba signos de fatiga extrema y mareos constantes. La producción detuvo inmediatamente las grabaciones y llamó a una ambulancia. Nunca lo habíamos visto así, se notaba que algo no iba bien, dijo un técnico del set. Lo que más sorprendió fue la reacción de Esla Turkoglu, quien no dudó en dejar todo para acompañarlo. Según testigos, llegó al hospital poco después de él, visiblemente preocupada. No me voy a mover de aquí hasta saber que está bien, se le escuchó decir a Esla mientras hablaba con una enfermera. La pareja, que ha mantenido una relación de altos y bajos frente al ojo público, dejó de lado cualquier tipo de distanciamiento y mostró una cercanía inesperada en este difícil momento. Lo importante ahora es que se recupere. Todo lo demás puede esperar, afirmó Esla a una reportera que la abordó al salir a tomar aire. Durante la noche, testigos en el hospital confirmaron que Esla no se movió de la sala de espera. Incluso se la vio hablando con los médicos, solicitando informes detallados sobre el estado de Halil. Está muy agotado. Necesita descanso y alejarse del estrés, fue la recomendación principal de los especialistas. En redes sociales, el apoyo no tardó en llegar. Fans de ambos actores compartieron mensajes de ánimo usando hashtags como #Fuerza Halil y #Esla contigo. Una fan escribió, no solo son grandes actores, también son humanos. Admirable lo de Esla. Las últimas horas han sido claves para la salud del actor. Afortunadamente, su condición ha comenzado a estabilizarse. En una breve declaración desde el hospital, Halil dijo, estoy mejor, gracias a todos por su preocupación. Y gracias a Esla por no soltar mi mano. Estas palabras, aunque simples, causaron un revuelo emocional entre sus seguidores. Muchos interpretan esto como una posible reconciliación entre ambos. Por su parte, Esla no quiso dar declaraciones extensas, pero sí dejó en claro su posición, cuando alguien que te importa está mal, no hay orgullo ni pasado que valga. Estoy aquí porque quiero estar. Su gesto ha sido considerado como un acto de madurez y amor genuino por muchos. Este episodio ha abierto un nuevo capítulo en la historia de Esla y Halil. ¿Será este el punto de inflexión que necesitaban para reescribir su historia juntos? El tiempo lo dirá. Por ahora, lo cierto es que la salud de Halil mejora, y Esla ha demostrado con hechos que su compromiso emocional sigue latente. Y ahora, queridos seguidores, queremos saber su opinión. ¿Crees que este gesto de Esla cambiará el rumbo de su relación con Halil? ¿Volverá el amor a tocar la puerta de Halil y Esla? Las señales son cada vez más claras, y aunque ninguno de los dos ha confirmado un acercamiento sentimental, lo ocurrido en el hospital ha encendido la esperanza de miles de seguidores que desean verlos juntos nuevamente. Durante la mañana siguiente, nuevos detalles salieron a la luz. Una enfermera del turno nocturno reveló que Esla se quedó dormida en una de las sillas de la sala de espera con el abrigo de Halil sobre los hombros. Fue una escena muy conmovedora. Se notaba que no estaba allí solo por compromiso, estaba por amor, comentó. Además, se supo que fue ella quien ayudó a coordinar con la familia de Halil para que pudieran visitarlo sin alterar su reposo. En una nueva actualización médica, el parte fue más alentador. Halil permanece en observación pero ya se encuentra consciente, estable y respondiendo bien al tratamiento de hidratación y descanso. El estrés y el agotamiento físico acumulado, al parecer, fueron los principales responsables del colapso. Sin embargo, los médicos también advirtieron que deberá frenar su ritmo laboral si no quiere enfrentar problemas más graves en el futuro. Mientras tanto, en el exterior del hospital, varios periodistas esperaban declaraciones.
Aunque la pareja intentó mantenerse alejada de los focos, una cámara logró captarlos brevemente al momento en que Alil era trasladado en silla de ruedas a una habitación más privada. Esla lo acompañaba de cerca, con una mano sobre su hombro y una mirada que lo decía todo. Las imágenes se viralizaron rápidamente. Horas más tarde, se filtró un audio de una conversación telefónica entre Esla y una amiga, donde se la escucha decir, "No estoy preparada para perderlo. Esta situación me hizo entender muchas cosas". Estas palabras han provocado una avalancha de teorías en redes, con muchos usuarios afirmando que estamos ante una reconciliación en progreso. Los fans también han notado pequeños gestos que podrían tener un gran significado. Por ejemplo, Alil volvió a seguir a Esla en sus redes sociales, después de meses de haberla eliminado tras su ruptura. Además, ambos han eliminado publicaciones antiguas con indirectas que, en su momento, generaron polémica. ¿Una limpieza simbólica para dar paso a un nuevo comienzo? En medio de todo este revuelo, un nuevo mensaje publicado desde la cuenta oficial de Alil sorprendió a todos. A veces, en los momentos más oscuros, es cuando uno se da cuenta de quién está realmente a tu lado. Gracias, Esla. No hizo falta etiquetar ni añadir una imagen, los seguidores comprendieron el mensaje sin necesidad de más palabras. Por su parte, Esla compartió una foto del cielo al amanecer con una breve frase, "Después de la tormenta, siempre hay calma". Una publicación aparentemente inocente, pero que muchos interpretaron como una señal de renacimiento emocional. A medida que pasan las horas, más compañeros del mundo del espectáculo se han pronunciado. Algunos colegas de Alil enviaron flores al hospital, mientras que otros comentaron públicamente su admiración por la actitud de Esla. Una actriz conocida, amiga cercana de ambos, escribió en redes, "El amor verdadero no se esconde ni se fuerza. Simplemente aparece cuando más lo necesitas". En las calles, algunos fanáticos incluso se han acercado al hospital con pancartas de apoyo y mensajes escritos a mano. "Fuerza Alil, Esla, eres un ejemplo y el amor todo lo cura" son solo algunos de los lemas que se han leído en las inmediaciones. Mientras tanto, los productores del proyecto en el que trabaja Alil han confirmado que las grabaciones quedarán pausadas por tiempo indefinido. La salud está por encima de todo. Agradecemos la comprensión de los fans, dijeron en un comunicado oficial. Lo que comenzó como una emergencia médica se ha transformado en un evento emocional que ha conmovido a todo un país. Las muestras de cariño, la atención mediática y, sobre todo, el gesto firme y silencioso de Esla han reavivado una historia que muchos daban por terminada. Ahora, todos se preguntan, ¿volverán a intentarlo? ¿Será esta segunda oportunidad el inicio de una etapa más madura, basada en lo que ambos han aprendido del dolor y la distancia? Solo el tiempo dará respuestas. Pero algo es seguro, cuando una persona decide quedarse en medio de la tormenta, es porque el sentimiento va más allá del orgullo y del pasado. Y ahora, volvemos a ustedes, nuestros fieles seguidores. ¿Creen que la vida les está dando una segunda oportunidad? ¿Volverán a estar juntos como antes, o este fue solo un gesto temporal? Comenten abajo, queremos conocer sus opiniones. ¿Piensas que podría haber una reconciliación verdadera entre ellos? Comenta abajo y no olvides suscribirte para más noticias como esta.